Muy buenas y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema cuya comprensión, la verdad, ha cambiado de forma radical con el tiempo, la depresión infantil. Y es que hemos pasado de considerarla casi un imposible, un mito, a reconocerla como una realidad compleja que de verdad necesita toda nuestra atención. Y claro, la pregunta central durante décadas fue precisamente esta. ¿Pero de verdad un niño puede estar deprimido? Es que es increíble pensar que durante muchísimo tiempo la respuesta de la comunidad científica fue, sin dudarlo, un no rotundo. Aquí vemos el contraste de una forma súper clara. Por un lado, la visión antigua. El psicoanálisis clásico, por ejemplo, defendía que los niños no tenían un yo lo suficientemente maduro como para deprimirse, y el conductismo, bueno, simplemente no se metía en estados internos que no podía observar, pasaba del tema. Pero claro, por otro lado, empezaron a surgir pioneros como Spitz y Bowlby, que identificaron lo que llamaron depresión anaclítica y nos enseñaron el papel vital del apego. Y más tarde el cognitivismo, con conceptos como la indefensión aprendida, fue lo que ya nos dio por fin un marco sólido para entender que efectivamente la depresión infantil es real. Vale, pues vamos a meternos de lleno. Nuestra hoja de ruta para este análisis va a ser la siguiente. Primero, cerramos del todo ese gran debate sobre si los niños pueden deprimirse. Luego, vamos a ver cómo se manifiesta, porque cambia mucho según la edad. Exploraremos sus posibles causas, entenderemos cómo se diagnostica y, por último, y muy importante, hablaremos sobre los tratamientos que de verdad funcionan. Empezamos entonces con el primer punto, el gran debate. Como ya hemos visto, la conversación ha avanzado una barbaridad. Ahora la pregunta clave ya no es si los niños pueden deprimirse, sino que hemos pasado al con qué frecuencia ocurre y, sobre todo, qué impacto tiene en sus vidas. Y aquí los datos hablan por sí solos. Como se ve en el gráfico, no solo es que sea real, es que la prevalencia, o sea, la frecuencia con la que aparece, aumenta con la edad. Estamos hablando de un 4% de niños de 8 a 12 años y de una media que ya supera el 5% en la adolescencia. Y ojo, que estas cifras son importantes, porque la depresión a estas edades está muy relacionada con un peor rendimiento escolar e incluso, y esto es muy serio, con un mayor riesgo de suicidio. Muy bien, ya sabemos que es una realidad. Así que la siguiente pregunta es lógica. ¿Y qué aspecto tiene? ¿Cómo se manifiesta? Y esto es absolutamente crucial. Los síntomas no son un corta y pega. Cambian muchísimo a medida que un niño crece. Y esta tabla lo ilustra a la perfección, porque vemos cómo evoluciona. Antes de los 7 años, por ejemplo, en lugar de la tristeza que podríamos esperar, lo que a menudo se ve es muchísima irritabilidad, quejas físicas como dolores de barriga o de cabeza, y una pérdida de interés por jugar, que es algo muy significativo. Luego, entre los 7 años y la adolescencia, pueden aparecer cosas como la ansiedad, las fobias escolares o una autoestima muy baja. Y ya en la adolescencia, los síntomas se parecen más a los de los adultos, sí, pero con sus peculiaridades, comportamientos más negativistas, a veces consumo de sustancias, aislamiento social o incluso una falta de higiene muy marcada. Pasemos ahora a la siguiente pieza del puzzle. ¿Por qué ocurre? Y aquí no hay una única respuesta, ni mucho menos. La depresión infantil casi siempre surge de una interacción súper compleja entre factores personales, de la propia persona, y factores sociales, de su entorno. Empecemos por los factores personales. A nivel biológico del organismo se han observado alteraciones en la estructura del cerebro y en neurotransmisores como la serotonina. Luego el temperamento, que es algo más innato. Un temperamento melancólico, que significa alta emotividad y mucha inhibición, puede ser un factor de vulnerabilidad. Y por supuesto la personalidad que se va construyendo. Rasgos como el neuroticismo, que es esa tendencia a sentir emociones negativas como ansiedad o preocupación, la baja autoestima o la tendencia a la rumiación, a darle vueltas y vueltas a las cosas, pues todo eso puede predisponer a la depresión. Y ahora miremos los factores sociales. El apego es absolutamente fundamental. Un vínculo inseguro con las figuras de cuidado, donde el niño no se siente seguro y protegido de forma constante, es un factor de riesgo muy, muy significativo. Los estilos de crianza, por supuesto, también influyen. Si son hostiles o poco afectuosos, el impacto es negativo. Y luego, a un nivel más amplio, pues tenemos los acontecimientos vitales estresantes, un fracaso escolar, la pérdida de un ser querido o incluso pertenecer a un entorno social con menos recursos. Todo esto puede actuar como un detonante. Muy bien, ya hemos visto cómo se manifiesta y por qué puede aparecer. Ahora vamos a ver cómo los profesionales le ponen nombre, es decir, cómo clasifican y diagnostican estos trastornos de una forma precisa. Pues bien, según el Manual de Diagnóstico de Referencia, que es el DSM-5, los profesionales identifican principalmente 3 grandes trastornos depresivos en la infancia y la adolescencia. Vamos a echarles un vistazo rápido. Para diagnosticar un episodio de depresión mayor, los criterios son muy concretos. Se necesita que haya 5 o más síntomas específicos durante un periodo de al menos 2 semanas. Y aquí viene lo crucial. Uno de esos síntomas tiene que ser obligatoriamente o bien un estado de ánimo deprimido o irritable, o bien una pérdida clarísima del interés o del placer por hacer las cosas.
¿Y cuáles pueden ser esos otros síntomas que completan el cuadro? Pues van desde cambios significativos en el peso o en el sueño, ya sea por exceso o por defecto, una fatiga o pérdida de energía constante, sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva, tener muchas dificultades para concentrarse o incluso pensamientos recurrentes sobre la muerte o el suicidio. Y quiero insistir en esta nota del manual, porque es que es fundamental. En niños y adolescentes, ese estado de ánimo deprimido a menudo no se ve como tristeza, se manifiesta como irritabilidad. No es pena, es un enfado, una crispación, un estar a la que salta casi constantemente. Luego tenemos la distimia, que ahora se llama trastorno depresivo persistente. La palabra clave aquí sin duda es crónico. Es una forma de depresión que a lo mejor es menos intensa en sus síntomas, pero es mucho más duradera. En niños y adolescentes hablamos de un estado de ánimo deprimido o irritable que se mantiene durante al menos un año entero, junto a otros síntomas como la falta de energía o una autoestima muy pobre. Y el tercer diagnóstico clave es el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. ¿En qué consiste? Pues se caracteriza por ataques de cólera, de temperamento, que son muy graves y recurrentes, y sobre todo que son completamente desproporcionados a la situación. Pero, y esto es lo que lo define, lo que de verdad importa, es que entre un arrebato y otro, el estado de ánimo de base del niño no es normal, es persistentemente irritable o de enfado. Se diagnostica entre los 6 y los 18 años. Y después de este recorrido por el diagnóstico, llegamos a la parte más importante, y sin duda la más esperanzadora. Vamos a ver cuál es el camino a seguir, cuáles son los tratamientos que han demostrado ser eficaces, porque hay esperanza y hay ayuda disponible. Y lo primero que tiene que quedar meridianadamente claro es esto. La terapia con fármacos nunca es la primera opción para tratar la depresión en la infancia. El tratamiento de preferencia es y debe ser siempre la psicoterapia. Y de entre todas las opciones hay dos tipos de terapia que cuentan con muchísima evidencia científica. Por un lado, la terapia cognitivo-conductual, o TCC, que se enfoca, como su nombre indica, en cambiar los patrones de pensamiento negativos y las conductas que los acompañan. El objetivo es enseñar habilidades para ver las cosas de forma más positiva. Y por otro, la psicoterapia interpersonal, o TIP, que se centra en resolver problemas en las relaciones y en el funcionamiento social. Dificultades con un duelo, con cambios de rol, con conflictos con otras personas. Pero claro, la elección de un tratamiento u otro no se hace al azar. Depende de muchísimos factores, de una evaluación completa y exhaustiva, de toda la historia clínica, personal y social del niño o adolescente, de su etapa de desarrollo y también de si existen otras condiciones a la vez, lo que técnicamente se llama comorbilidades. El plan siempre tiene que ser personalizado. Y todo esto, al final, nos lleva a la reflexión final, porque más allá del tratamiento individual, que es fundamental, la gran pregunta que deberíamos hacernos como sociedad es esta. ¿Cómo podemos crear entornos familiares, escolares, sociales, donde los más jóvenes no solo sobrevivan, sino que realmente puedan prosperar? Ahí, en esa pregunta, está el verdadero desafío.